Bienvenidos al fin de la historia. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en el Líbano, un país que ya estaba atravesando una situación económica bastante difícil antes de que reventaran 2.750 toneladas de nitrato de amonio, dejando media ciudad devastada y casi 300.000 personas sin hogar, lo que trajo más protestas y la renuncia de todo el gobierno, incluyendo al primer ministro. Hagamos un pequeño repaso para comprender la crisis política y social que está sufriendo el Líbano, y para eso vamos a remontarnos al año 1975, cuando empezó la guerra civil libanesa, que dejó un saldo de aproximadamente 120.000 muertos. La guerra civil empieza por las 4 grandes diferencias que hay en la región, que son las diferencias religiosas, que incluye si sos musulmán, judío o cristiano, las diferencias políticas, que se dividen a su vez en 2 grandes diferencias, las relacionadas con la identidad territorial, es decir, tu identidad nacional o cultural, ser árabe o ser israelí, y por último las diferencias entre Occidente y Oriente, ser de derecha o ser de izquierda o comunista, diferencias que por supuesto se reforzaron en medio de la Guerra Fría. Líbano quedó en el medio de todo esto. Se podría decir que la gran maldición que tiene el Líbano es su ubicación, que hace miles de años le dio grandes ventajas comerciales y marítimas y sin embargo hoy es un gran problema ya que quedó en el medio de múltiples conflictos, especialmente el conflicto militar que tiene Israel con casi todos los países árabes que lo rodean, incluyendo Palestina e Irán. Así, la guerra civil libanesa tuvo 3 grandes grupos beligerantes. El primero fue el grupo árabe, musulmán, de izquierda, apoyado por Corea del Norte, la Unión Soviética, Hezbollah, Irán y la Organización para la Liberación de Palestina, que en medio del caos civil que se vivía en la región, además comienza a lanzar ataques a Israel desde el sur del Líbano. Fue mala idea involucrar a Israel, el otro gran grupo beligerante, porque en defensa de los ataques anteriores y con sus múltiples intervenciones militares generó un escenario realmente caótico, peor de lo que ya estaba. Por último, un grupo específicamente occidental compuesto de tropas de la ONU con apoyo de Estados Unidos y Francia. En los últimos años la guerra civil era tan caótica y sangrienta que grupos que tenían grandes diferencias tuvieron que unirse para alcanzar la paz. Sin embargo, se podría decir que nunca se terminó de alcanzar una paz realmente duradera, porque durante los siguientes años las constantes intervenciones por parte de Hezbollah, Siria e Israel continuaron sobre el Líbano, y hasta el día de hoy esta compleja situación militar y territorial se traslada a la política del Líbano, donde encontramos que cada grupo político se ocupa de sus propios intereses. Por lo tanto, 3 grandes problemas a partir de esto. La democracia no es suficiente, los acuerdos políticos casi que no existen y la sociedad en general no tiene una representación adecuada. Todas estas diferencias políticas traen un sistema muy marcado por la corrupción y la falta de acuerdo político para alcanzar justamente políticas y medidas que beneficien a toda la población. Por ejemplo, tomó 2 años y medio para que el país eligiera a su actual presidente, 9 años para que realizara elecciones parlamentarias y 12 años para aprobar el presupuesto. Fue de esta manera que cuando el Líbano salió de la guerra civil que sufrió hasta 1990 y que se podría decir que duró incluso más hasta que terminó de verdad, la situación se trasladó a una guerra fría, civil y política que además trajo una gradual crisis económica que poco a poco fue empeorando hasta llegar a los terribles niveles que tiene hoy en día. Encima, en medio de todo eso, las diferencias políticas y religiosas que sufre la región empeoraron muchísimo a lo largo de toda la década anterior, especialmente con la guerra civil siria y por supuesto un conflicto militar permanente entre Israel y Palestina, y ni hablar que cuando Irán o Estados Unidos deciden apoyar a un grupo u otro, la situación se descontrola aún más. Como si todo esto no fuese suficiente, 2 cosas ocurrieron este año en el medio de todo esto que empeoraron muchísimo más la situación del país. El primer problema fue la pandemia de coronavirus. El Líbano importa muchísimos alimentos y la crisis económica global que ha generado la pandemia de coronavirus podría llegar a producir una gran inseguridad alimentaria en el Líbano. Además, los pocos recursos que tiene el país hizo que el sistema de salud colapsara de inmediato. El segundo factor fue la explosión de un depósito nada más ni nada menos que la zona del puerto, la infraestructura más importante que tiene todo el país. Esto va a generar, por supuesto, que los principales índices económicos empeoren aún más de lo que ya estaban. No se sabe bien qué va a pasar. ¿Será esta terrible crisis que combina todas las crisis posibles que puede sufrir un país la oportunidad para que los principales grupos y dirigentes puedan dejar de lado sus diferencias? ¿O será esta crisis una amenaza para cualquier posibilidad de llegar a acuerdos que puedan mejorar la vida de los habitantes del Líbano? No hay otra. De lo contrario, podríamos estar más cerca de otra terrible guerra civil.
Todo va a depender mucho de la comunidad internacional, pero viendo el escenario regional tan difícil, no podemos ser más que pesimistas. Esperemos que la situación mejore. En medio de todo esto, el presidente francés Emmanuel Macron hizo una visita a Beirut. Su visita realmente fue esperanzadora. Sabemos que la ayuda de potencias extranjeras suele ser una excusa para entorpecer la soberanía nacional de un país. Sin embargo, en un país completamente devastado, el mensaje de Macron fue bueno y podría ayudar bastante a un país que está al borde de una guerra civil. Eso fue todo, no olviden dar like, comentar qué opinan sobre la situación en la región y en el Líbano y por supuesto la situación global que nos ha dejado una doble crisis tanto sanitaria como económica a raíz de la pandemia del coronavirus. No olviden suscribirse y activar la campanita para mucho más sobre política internacional por El Fin de la Historia. Hasta la próxima.